Buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos y hermanos que nos visitan el canal. Este día, esta noche, tenemos un estudio muy interesante que titula de la siguiente manera: ¿la iglesia de verdad es un edificio? Como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios antes de comenzar el estudio. Y antes de eso, quiero hacer una invitación a aquellos que están por primera vez en el canal, que se puedan suscribir aquí abajo, que toquen la campanita para no que se pierdan ninguno de los estudios y los temas que vamos a ir subiendo, y que también puedan seguir toda la temática que estamos siguiendo desde el primer video. Así que ahora vamos a comenzar agradeciendo a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir la palabra escrita y que que nos está acompañando y lo siga dirigiendo en la presentación. Vamos a orar. Gracias, Papito Dios, porque nos da la oportunidad de poder estar reunidos en un mismo espíritu, en una misma fe, y compartiendo, Señor, también las buenas noticias que has dejado a través de Jesucristo, el intérprete de la Biblia. Acompáñanos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué es iglesia en el Nuevo Testamento? Hoy en día, por la cultura, la sociedad, la historia, hemos definido a iglesia de una manera en la que al principio, cuando comenzó el movimiento cristiano, no era de esa manera definido. Entonces vamos a ir a la fuente, vamos a ir al griego. ¿Les parece? Muy bien. Concepto griego de eclesia. Una asamblea, el nombre de griego, la referencia Strong es G1577. Les recomiendo a los que están viendo por primera vez, hay un diccionario bíblico del griego y hebreo que nos sirve como una herramienta para profundizar un poco más de la palabra en el original. ¿Ya? Entonces estamos usando esta herramienta para poder definir esta palabra sacada del original. Obviamente no hay manuscrito originales así físicos no tenemos. Sin embargo, tenemos personas que han estudiado, han investigado con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, y han hecho ese tipo de herramientas que nos sirven hoy, gracias a Dios, a través de estas herramientas para profundizar en el estudio de la Biblia. La palabra es eclesía. Significa una asamblea del pueblo convocada en un lugar público, no encerrados en un edificio, de un consejo que el propósito se sientan a deliberar, dialogar libremente. Cualquier reunión o multitud de hombres reunidos por casualidad tumultuosamente, o sea, de mucha cantidad. Aquellos que en cualquier lugar, en una ciudad, pueblo, constituyen tal compañía y están unidos en un solo cuerpo. Y todo el cuerpo de Cristo o de cristianos esparcidos por toda la tierra. La pregunta que hago, en algún momento dice ahí la definición que hace referencia a un edificio o a un lugar encerrado de 4 paredes. No, no, ¿verdad? No dice de edificio, casa o demás, ¿cierto? Bien. Aquí voy a compartir algo más. La iglesia es la reunión de personas. Presten atención. En una casa, en una plaza, en un parque, la playa, en una reunión virtual, en un bosque, etc. Ellos son los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y están motivados de compartir el Evangelio a todos los que aún están perdidos. O que estaban perdidos, ¿no? Y los que conocen la buena noticia ya no lo están porque llegan a Jesucristo. Su mensaje es el de la reconciliación y los une el amor, el respeto y el cariño. Su propósito es llevar a los perdidos al conocimiento verdadero del carácter de Dios para que disfruten de la salvación en Cristo. Muchos pueden decir, no, tú estás diciendo de que el mensaje de la reconciliación es que nadie se va a perder. Pregunta, ¿qué dice Juan 3:16? Si nosotros leemos Juan 3:16, en el lenguaje original, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo o a toda la creación, que ha regalado o ha entregado o ha dado en regalo
gracia, a Jesucristo, para que todos, creyendo en Él, no permanezcan perdidos, sino hallen o tengan vida eterna. La palabra perdido es apolumi y también significa destruido. O sea que las personas que viven en este mundo, que caminan en este mundo, que van a comprar, van a trabajar y que no conocen al Señor Jesús, porque no han tenido una experiencia con el Señor Jesús, están perdidos porque están lejos del pastor. Sin embargo, a veces podemos llegar a darnos cuenta que las apariencias engañan, porque quizá aparentemente puede estar perdido, pero te está demostrando el carácter de Dios. Pero realmente parece que los que están perdidos no son los pecadores, sino que son los religiosos. En la época de Cristo, los que estaban perdidos, los que eran la cabra, lo que eran el cabrito, lo que eran la oveja negra, no eran los pecadores. Para los religiosos sí eran los pecadores, pero para Jesucristo no. Eran los religiosos los que estaban perdidos. Por eso dice que el médico ha venido para los que están enfermos. Y en el cielo se alegra, también dijo el Señor Jesús, por un pecador arrepentido que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En otras palabras, 99 que se creen justos. Pero realmente dice la palabra de Dios en Romanos 3 que no hay justo ni siquiera uno. Solamente Dios, Jesucristo, son los que son justos. Muy bien, vamos avanzando. Entonces espero que haya quedado claro y después va a venir la sesión de preguntas más adelante, ¿no? ¿Qué era congregarse? Acá vamos a venir a derribar un poquito un versículo que muchas veces se ha utilizado, obviamente fuera de contexto y también fuera de contexto cultural e histórico, que es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque muchos nos deben decir, o nos han dicho, porque no vamos a nuestra denominación que íbamos antes, frecuentábamos, no dejen de congregarse, no dejen de venir al culto, no dejen de venir eso, porque están perdidos, están mal. Vamos a ver qué realmente significa congregarse. ¿Qué era congregarse para Pablo o el autor de Hebreos? Muchos creen que Pablo no fue el autor de Hebreos. A mi criterio creo que sí, pero vamos a dejarlo de que puede haber sido otro el autor. Si usted cree, hermano que me mira, hermana o amigo amiga, que cree que otro fue el autor, bien, no hay ningún problema. Pero vamos a ver lo que dice el autor de Hebreos, sea Pablo, sea el que sea. Y los creyentes de la comunidad judeo-cristiana del siglo I. ¿Por qué digo judeo-cristiana? Porque ellos salieron del judaísmo, por eso. Dejaron de observar los ritos, las ceremonias, la religión judía, y se convirtieron en seguidores de Jesucristo. Por eso judeo-cristiano. No porque en realidad ellos dejaron de observar muchas cosas que se observaban en el antiguo pueblo de Israel. Pero ahora con Cristo tenían otro tipo de experiencia. Bueno, vamos allá. No dejando de congregarnos. ¿Qué significa no dejando de congregarnos? La palabra congregarnos en el griego es G1997 y significa la comunión, comunidad o también compartir o compañerismo. Entonces podemos decir, no dejando de tener comunión. Cambia, ¿no? Cambia la palabra congregar a comunión. Y lo dicen, no, pero algunos se están yendo de la iglesia, están dejando por doctrinas extrañas, porque algunos ha venido una plaga en la iglesia y está sacando todos los creyentes sinceros, y se lo está llevando, se lo está arrastrando a Babilonia. Se dice así en algunas denominaciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que de alguna manera estamos prejuzgando a los verdaderos hijos de Dios que están siguiendo al Espíritu Santo. Muy bien, vamos al versículo. No dejando de tener comunión, vamos a poner comunión. Juntos, no separados. Como algunos tienen, ¿por qué? Costumbre o mala actitud. Que también puede ser costumbre, pero en realidad dice mala actitud. Que tiene la mala actitud de separarse, de aislarse y demás. Que a veces en momentos tenemos problemas, tenemos dificultades, sí, por ahí nos bailamos, pero lo que está exhortando aquí el autor es que no dejemos de estar en comunión. ¿Por qué, hermanos?
Porque hay que tener el contexto cultural e histórico. Los primeros cristianos estuvieron perseguidos durante más de 2 siglos por seguir a Jesucristo. Porque la palabra cristiano no era algo lindo en esa época. Era realmente un insulto ser cristiano. Ser cristiano era realmente un insulto. Porque ellos pensaban de que estaban realmente haciéndole la guerra a esta plaga, podemos decirle también, en esa época le decían plaga, de herejes que predicaban de un carpintero ignorante que no tenía idea de la Torá y que no estudió en la facultad de teología, que no era doctor en teología, y que estaba llevando un mensaje contrario a las creencias fundamentales de esa época. ¿No es cierto? Eso es lo que pasaba. Pero en realidad acá, en ese momento de persecución, que estaban siendo perseguidos, que estaban teniendo este tipo de problemas, los cristianos, o seguidores del camino, como se decía también, empezaron a darse cuenta que debían estar unidos y juntos. Y por eso acá dice el apóstol, o el autor, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, este texto puede llevarse para el futuro, para el regreso de Jesucristo. Sin embargo, se puede aplicar lo que iba a venir después. ¿Por qué? En el año 70 ocurrió un desastre que marcó mucho la historia, del antes y después de la historia judía, que fue la destrucción de Jerusalén, del general Tito, que destruyó Jerusalén. Y estos hebreos eran hebreos creyentes en Cristo. Así como vino la destrucción de Jerusalén, hoy nos podemos aplicar a nuestra historia del día de hoy, de no alejarnos, no perder la comunión, de la unidad, el compañerismo unos con otros, y congregarnos o reunirnos o tener comunión a través de los medios que dijimos, a través de una plaza, en una casa, en un parque, en la playa, en la calle, en el camino, en la montaña, en un Zoom, en un Meet, etc. No dejando de eso porque nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Ese es el sentido de la palabra congregarnos. No estar en un cierto lugar. Pero vamos a ver por qué decimos que no estar en un cierto lugar. Muy bien. ¿Qué es la comunión unos con otros? Y reunirse en el templo. Voy a pedirle a mi querida amiga y hermana Florencia si puede leer el texto aquí en pantalla, que es Hechos 2:42 al 47. Y la pregunta es, ¿qué hacía la iglesia en sus reuniones? Hermana, ¿puede leerlo? Sí. Muy bien. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, compañerismo, al partimiento del pan y la oración. Sobrevino Sí, sigan. Sí. temor, entre paréntesis, asombro, Sí, a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Gloria a Dios. Acá está diciendo qué hacían en sus reuniones cuando se reunían, tenían comunión los primeros cristianos creyentes en Jesucristo. Voy a volver, gracias hermanito. Voy a enfatizar algunas cositas que hemos remarcado aquí, que es la siguiente. También acá el verbo comunión significa koinonia, que significa compañerismo. Ellos tenían compañerismo. No estaban diciendo que, no, tú crees así, yo creo así, como tú crees así diferente a mí, entonces tú no eres mi hermano, tú eres un hijo del diablo,
O si tú no crees en estas cosas, no crees que Dios son tres personas, no digas estas cosas, tú no eres un verdadero creyente. Compañerismo no es estar peleándose por definir doctrinas filosóficas y definir a Dios. Compañerismo es, a pesar de que piensen diferente, a pesar de que entiendan a Dios o que comprendan a Dios diferente, estaban unidos. Hay que entender que una cosa es unidad y otra cosa diferente es uniformidad. Porque yo puedo estar uniformado, pero pensar diferente, pero lo que me une no es, o sea, perdón, yo puedo estar no solamente uniformado, sino creyendo lo mismo, pero atacando al que cree diferente. Diciéndole que él no, eres un babilonio, no me voy a juntar con él, me voy a decir que me contamine. No, pero este es una plaga que ha venido, no, plaga. O sea, plaga. A mi hermano decirle plaga. ¿Desde cuándo Jesús le llamó plaga a los seres humanos? A las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a los samaritanos. ¿Desde cuándo? No me acuerdo, en ningún momento he visto en los evangelios que iba a decir. Pero bueno, eso era la comunión. El partimiento del pan y la oración. El partimiento del pan no era otra cosa que reunirse a comer. En esa época se comía el pan porque era una costumbre comer eso, reunirse en las familias, ¿no es cierto? Pero lo que sucedió es que a lo largo del tiempo fue avanzando las cosas y comenzó, de alguna manera, a la comida a modificarse, ¿no? Hoy en día no comemos solamente pan, sino que comemos comida, vegetales, carne y demás. Se reunían a compartir algo para comer. Eso hacían. En ese momento, en esa cultura, se compartía el pan. Era reunirse a comer pan y dialogar acerca de Cristo. De eso dialogaban, de la experiencia que tenían con el Señor día a día. Se reunían quizás no solamente una vez por semana, se reunían más veces, porque eran unidos, estaban unidos. Muy bien. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, o sea que creían lo mismo, aunque pensaban diferente en otros aspectos. Día tras día continuaban unánimes. Voy a mostrarles lo que dice el diccionario Strong, me encantó la definición, que es lo siguiente. La palabra unánimes es homotaimadon, que significa una sola mente, una misma mente, o sea, que quiere decir que tenía la misma mente. ¿Qué mente se refería? La mente de Cristo. Porque habían recibido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Una misma pasión. ¿Pasión por quién? Por Cristo. No por una denominación, no por una profeta, no por unos libros, sino por Jesucristo. La palabra griega usada en 10 de sus apariciones en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, nos ayuda a comprender la singularidad de la comunidad cristiana. Homotumadon, que es otro verbo, es un compuesto de dos palabras que significan correr al unísono. La imagen es casi musical. Acá explica la imagen como si fuera un pentagrama musical, que hay diferentes notas, pero juntas y unidas forman una sola melodía. Estaban unidos. Al unísono la imagen es casi musical. Suenan varias notas que, aunque diferentes, armonizan en altura y en tono como los instrumentos de un gran concierto bajo la dirección de un concertino, y así el Espíritu Santo el Espíritu Santo une a la iglesia en Cristo. Qué hermoso, ¿no? Eso era ser unánimes. No se estaban peleando porque uno creía una cosa, creía otra, o porque definía así a Dios o no definía así. No, estaban unidos. No perdían en tiempo, perdón la expresión, en estupideces. No perdían el tiempo en estupideces, sino que su tiempo lo hacían para dedicarse a su trabajo, a su familia y a estar unidos. Eso hacía la iglesia. Eso hacía la eclesia, creyente en Cristo de la época. Muy bien. Y ahora la pregunta del millón. ¿A qué iban al templo? ¿Cómo era reunirse en el templo? ¿Qué hacían Pedro y Juan en el templo? Pedro y Juan, ¿iban a orar en el templo y adorar a Dios? Le voy a pedir, a ver, a mi hermana
Serafina, si puede leer el texto que está en pantalla de Hechos capítulo 3, versículo 1 y el Hechos 4. ¿Está por ahí, hermana? Sí, hermano. Bienvenida, hermana. Voy a tratar de mirar. Hechos Hechos. 3, 1. Acá está proyectado en la pantalla. Un día subían Pedro, ese. Sí. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ah, no, 3, Hechos 3:1, el de abajo es. Y el de abajo Pedro, es otro versículo, pero está bien. Puede leer el de abajo también. ya. Pedro y Juan ante el consejo. Pedro y Juan ante el consejo. Bien. Así nomás. Sí. Ya. Amén. ¿Quiere que lea todo? Hechos 4:1. Ese 4, 1, sí. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Amén. Así es. Ellos fueron a enseñar de Jesucristo. No, ¿y dónde fueron a enseñar de Jesucristo? Miren, el contexto es el siguiente. Pedro fueron a la hora de la oración. La hora de la oración era cuando llevaban la ovejita vespertina para ser sacrificada. O la paloma. No era la ovejita esa perfecta del día del Yom Kippur, del día de la expiación, sino era una ovejita que se lleva de forma diaria por los pecados del pueblo. Esa era la oración. Mientras se estaba haciendo ese sacrificio, la gente oraba y pedía perdón a Dios y demás. En ese momento estaba todo el tumulto de gente reunido del pueblo judío y orando. Entonces Pedro, acá nos dice el texto que fueron a orar, como siempre se nos ha enseñado, que fueron a orar a la hora de la oración. No, dice que subieron al templo a la hora de la oración, no que fueron a orar. ¿Qué hicieron ellos? Se pararon acá. Acá donde está la puertita esta, que es la puerta de la hermosa, ahí se pararon y comenzaron a predicar, a compartir el evangelio. ¿Pero por qué? Porque había ocurrido un milagro. Jesús, a través del Espíritu Santo, había sanado ¿a quién? A un paralítico que estuvo 40 años paralítico de nacido. ¿En dónde? Acá, en la puerta del templo, acá en la puerta de la hermosa, acá afuera, no estaban adentro. Y si ven acá adentro, puse acá la imagen del templo de Jerusalén, no hay sillas, no hay bancas. O sea que no había un culto como hoy tenemos en las iglesias, sino que era diferente el sistema de culto. Eran rituales, eran ceremonial. Y cuando pasó eso, que ellos empezaron a predicar, ¿qué sucedió siguiendo el capítulo 4? Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Para qué? Los metieron presos. ¿Por qué? Porque estaban enseñando del hereje Jesucristo. Porque para los saduceos y para los judíos ortodoxos o los sacerdotes, Jesús era un hereje que venía a destruir las doctrinas fundamentales del judaísmo, a definir las 28 creencias que estaban ahí. Jesús las derribó todas, con solamente dos cosas: el amor del Padre y relacionarnos con nuestro prójimo y amarlo como nosotros mismos. Solamente dos cosas. Eso no les entraba en la cabeza de los judíos. Entonces ellos estaban enojadísimos. Y eso es lo que sucedió. Luego, ¿qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué les ordenaron a los apóstoles? ¿Por qué? Por causa de predicar y sanar a la entrada del templo. Voy a leer el siguiente, que está en Hechos 4, versículo 3 y versículo 17 al 22. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente.
pues ya era tarde. ¿Y qué pasó? Mas a fin de que no se divulgara más entre el pueblo, amenacémoslos, decían entre ellos, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús de Nazaret. Porque para ellos era el que vino a hacer problemas. No era el Mesías, sino era un carpintero ignorante que venía a destruir las doctrinas fundamentales. Eso decían ellos, pero realmente era el Hijo de Dios hecho un ser humano. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de quién. ¿De quién, hermanos? Pueden hablar todos. ¿De quién? ¿El nombre de quién? De Jesús. De Jesús. El nombre es el carácter que vino a mostrar Jesús también. ¿Por qué no querían escuchar el nombre de Jesús? Porque le chirriaban los oídos, se tapaban los oídos y se chirriaban los dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Con esa frase. ¿Y qué pasó después? Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras traducciones dice, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40, ¿qué cosa? 40 años enfermo. Durante 40 años. No fue Pedro, el nombre de Pedro, no fue el nombre de Juan, fue el nombre de Jesucristo el que dio sanidad a ese pobre paralítico. Porque Jesús ha venido a sanar. Jesús ha venido a sanar, no a destruir. Jesús ha venido a restaurar, no a matar. Porque Él no vino, no le quitó la vida a nadie. Eso era lo que hacía Jesús. No era condenar, no era juzgar, sino era sanar, salvar y restaurar. Muy bien. Acá voy a pedir a algunos voluntarios que el que quiera pueda comenzar a leer. La pregunta, al final, si les quedan dudas, ¿adoraban en el templo los apóstoles y los primeros creyentes? Vamos a repartir, ¿les parece? Lo que son los versículos, ¿ya? Ay. Hermana Florencia, ¿puede leer el primer versículo que está proyectado, que es Hechos 5, 12, 17 al 22? Sí. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Perdón. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo, el Mesías. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje, todas las palabras de esta vida, la vida eterna que Cristo reveló. Habiendo oído esto, al amanecer, entraron en el templo y enseñaban de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. A juicio. Amén. A juicio. O sea, estaban enseñando de la buena noticia y los querían juzgar para borrarlos de la denominación, para echarlos de la denominación, para sacarlos y borrar esa plaga para que no contamine el resto de las ovejitas.
Eso es lo que querían hacer ellos. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban destruyendo la moral de los apóstoles. Creían que destruían la moral de los apóstoles, del buen ánimo de seguir enseñando de Jesucristo, porque no predicaban la doctrina correcta. Tenían una doctrina tergiversada, según ellos. Pero quiero enfatizar una cosa. Acá me faltó un texto que es el contexto, que es cuando ellos los metieron presos, al día siguiente vino un ángel y los liberó. Por eso acá dice, y les dijo, vuelvan al templo. ¿Pero a qué? ¿Qué hacían en el templo? Enseñaban de Jesús, porque Amén. les prohibían hacerlo. Les prohibían hacerlo y por eso los mandaban a la casa. No, porque decían, no, hermanos, se salían al templo para hacer el culto y a la escuela sabática, ahí el sermón. ¿Qué sermón? Si los estaban echando de ahí. Ellos iban igual porque no eran tercos, sino que el Espíritu Santo los impulsaba a compartir la buena noticia para llevar a luz a los que estaban en tinieblas. Y ellos eran echados. Pero igual, porque tenían amor por sus hermanos, que los odiaban, los hermanos los odiaban a ellos, porque supuestamente eran herejes, iban impulsados por el Espíritu Santo a compartir las buenas noticias. Eso así en el templo. No estaban en un programa, no estaban en una reunión de oración, estaban enseñando, compartiendo. La palabra predicar es proclamar, anunciar las buenas noticias, no malas noticias. Un juicio investigador no es buena noticia. Un fin de tiempo de gracia no es buena noticia. Una destrucción total porque no aceptaste a Cristo no es buena noticia. Eso no es buena noticia. Las buenas noticias de salvación. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Amén. Y se reunían en las casas. Por eso ellos de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar o predicar las buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio. De la buena noticia de Jesucristo. Y dice, ¿pero qué pasó después? Los querían castigar, los querían llevar a juicio. Bueno, los querían decir, bueno, ustedes ya no están enseñando lo que nosotros creemos como iglesia verdadera. Entonces, por esa razón, les pedimos, no les vamos a echar, les pedimos por favor que no vengan. Si se sienten incómodos acá, no vengan, quédense en su casa. Pero a partir de ahora ya no forman parte de esta iglesia. Eso le hicieron. No es otra cosa, porque ellos eran considerados una herejía. Ellos estaban realmente, de una manera, no estaban conforme a las tradiciones judías. Habían dejado atrás el viejo pacto y habían abrazado el pacto eterno en Jesucristo. Por esa razón es que ellos no dejaban que nadie los parara. El Espíritu Santo los impulsaba a seguir enseñando, a seguir proclamando, a seguir llevando almas al Señor. No a una denominación, sino al Señor. Y me gusta cómo termina el versículo 5 que recién decía, y el Señor agregaba cada día más personas que se unían para ser salvas. No eran ellos, era el Señor que no eran aquellos que se preparaban así en estrategia de campaña evangelística acá y allá, en el otro país, así. No eran ellos, que no está mal hacer eso, si que se lleva una buena noticia no está mal, pueden seguir haciéndolo, pero si el mensaje es un mensaje de condenación, ¿qué clase de buena noticia se están llevando? Si van a condenar al mundo, ¿qué clase de mensaje están haciendo? Entonces seguimos. Entonces dice, versículo siguiente nos dice lo siguiente. 2 Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Y qué más dice? El templo de Dios con los ídolos, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿qué somos? Templo del Dios vivo. Como Dios dijo una vez, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios está definiendo a su pueblo como templos vivientes, no edificios de concreto, no edificios de piedra, sino templos vivientes. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Hechos 17:24. Y el siguiente versículo está en Hebreos 10:21, lo dice Pablo. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, que no son los creyentes
del nuevo pacto. La casa de Dios, de los creyentes del nuevo pacto, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y quisiera pedirle por ahí si está algún hermano que quiera leer, que se haya sumado, el siguiente versículo que está a partir de Hechos, que dice, y puesto que tenemos un gran, ahí lo pueden leer, alguien que lo puede leer por ahí. Lo leo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, Jesucristo, sobre la casa de Dios. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi estrado y la tierra. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Qué interesante lo que está diciendo ahí. Esteban está hablando, lleno del Espíritu Santo. Está hablando y está diciendo de que el Altísimo no habita en templos humanos. El Altísimo no habita en templos hechos por hombres. El Altísimo habita en templos vivientes. Son templos vivos. Templos que ellos no han construido por sus propias manos. Son templos automáticamente del Señor. Automáticamente ellos son los que hicieron ese templo. El Cristo Jesús hizo ese templo viviente, ese templo que no muere, que no se destruye, ese templo que de alguna manera sigue viviendo, aunque muera, porque Jesús dijo, el que muera y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Ese templo es un templo eterno, a pesar de que su estructura muere, va al polvo, su espíritu es vivificante, ese que le da vida y que produce vida en cada ser que es tocado por el Espíritu Santo. Aquí está denunciando a los líderes espirituales de la época que ellos habían hecho ídolos, tenían mente pagana, y luego vamos a ver por qué razón era la mente pagana que ellos tenían. Realmente eso, hermanos, nos hace ver que nosotros no tenemos que temer de alguna manera de que si nos dicen que nos sacan del templo, nos llevan a otro lugar, porque nosotros somos el templo. Nosotros somos aquellos que de alguna manera estamos ejerciendo la autoridad por el Espíritu Santo de que somos el templo. Y quiero quedarme con lo que dice lo siguiente. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, sordos a Cristo, ¿no? ¿Se resistirán para siempre? El Espíritu Santo pregunta. Yo les pregunto a aquellos hermanos que nos ven, de otras denominaciones, que quizás están en desacuerdo con lo que estamos diciendo, que está bien, pueden estar en desacuerdo, porque nadie es dueño de la verdad. Jesucristo es el dueño de la verdad, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos los que realmente estamos llevando adelante un mensaje de parte de Jesús. Ese mensaje es un mensaje que nos ayuda a que nosotros podamos ver de alguna manera que nosotros somos el templo de Dios. Entonces ellos no se iban a ningún templo, porque ellos eran el templo de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos va a ayudar a nosotros a poder descubrir un poquito más. Cuando nos vengan con argumentos algún amigo, hermano, pastor, es que de alguna manera nos lleva a que nosotros estemos viviendo condenados, porque no vamos al templo. Estamos condenados, estamos perdidos y ya no hay ningún remedio para nosotros. No, acá nos está diciendo que nosotros somos templos del Espíritu Santo, piedras vivas edificadas por Dios en Jesucristo. Gloria a Dios por eso, porque ellos nos están dando luz el Evangelio, nos está dando luz el hecho de los apóstoles de que ellos no se reunían en un edificio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo empezaron a reunirse los edificios? Lo vamos a ver más adelante. Gracias, Luis, por compartir con nosotros el versículo. Quiero mostrarles algo acá. Quiero darle un ejemplo acá, muy importante. Mira, esta es la puerta al Hermoso. El pórtico de Salomón lo vamos a encontrar por aquí. Voy a buscarlo acá.
Esto es una imagen a escala del templo de Jerusalén. El pórtico de Salomón está por acá, si no me equivoco. Patio de los gentiles. Bueno, acá también se reunían, pero no sé si está ejemplificado acá. No está, pero ellos cuando entraron al templo, en otro esquema sí está, creo que es este lugar. Cuando ellos entraron al templo se quedaban acá. ¿Ustedes ven alguna silla? ¿Ustedes ven alguna plataforma? ¿Algún púlpito? ¿Ven algo acá? Díganme, sean sinceros, sin pena. No lo veo. No, porque ellos entraban, hacían su labor y se iban, o no se iban, sino los echaban. Eso era lo que hacían en los templos, día tras día. Iban a molestar, como dicen ellos los judíos, iban a molestar, porque ellos no aceptaban ese mensaje. Eso es lo que hacían en el templo. Ahora se pone un poco más caliente, o sea, más caliente en el sentido, más caliente las papas queman ahora, lo que va a venir después, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Dónde se reunían los cristianos al momento de tener comunión o reunirse? La iglesia se reunía y adoraba a Dios en las casas. Hechos 1 dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Perdón, acá dice entrando de casa en casa. O ustedes ven que dice que Pablo iba a la iglesia que estaba allá en ese barrio, el que estaba en el otro, y entraba al templo y hacía escándalo y se llevaba a los creyentes. ¿Eso dice ahí? No, pues. Entraban en las casas y los arrastraba. Al salir de la cárcel, otro texto, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. La siguiente, pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, a la casa donde muchas personas estaban reunidos orando. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Como diciendo, ¿qué estás haciendo acá? Tan rápido Dios contestó nuestra oración. Y así era. Con la mano Pedro le hizo señas, despacito, que se callaran, porque estaban, obviamente se había ido a la cárcel, los romanos iban a creer que se había escapado y lo estaban buscando seguramente. Y lo vieron y quedaron con la mano, le hacía señas, bueno, se callaran. Y les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, le dijo. Luego salió y se fue. ¿Dónde estaban? ¿En el templo? En un edificio, estaban en un edificio, sí, una casa, estaban en una casa. El único edificio que estaban en la casa, en una casa. Las iglesias de Asia les saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Los saludan muy afectuosamente en el Señor. 1 Corintios 16:20. Todos los hermanos los saludan. Saluden a los unos a otros con un beso santo. Y todos los días en el templo y de casa en casa, ya sabemos qué hacían en el templo, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio. No dejaban de predicar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo, el Mesías. Hechos 5:42. ¿Dónde se reunían la iglesia, hermanos? ¿Dónde? En las casas. En las casas. En las casas se reunían. En las casas, como toda familia, se reunían en las casas para hablar del evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántas personas reunidas en el nombre de Jesús conforman una iglesia en el Nuevo Testamento? La cantidad de miembros reunidos para ser iglesia. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. No dice, donde están reunidos 5, 10, 50, 100, ahí estoy yo, en un edificio. No dice eso. Porque Dios no se engloba, no se encaja en una caja de concreto. Sí, acompaña a muchos que van a esos edificios, porque los ama, los acompaña y está con ellos. Y sale con ellos y se va, no se queda ahí. Porque dicen, no, pero este es el lugar santo y lugar santísimo. Reverencia, reverencia en la casa de Dios.
somos nosotros la casa de Dios. No, Dios no quiere un lugar santo, y eso lo vamos a descubrir más adelante. Donde se reúnen 2, 3, 5, 10 personas en una casa, patio, playa, Zoom, Meet, parque, en un campo, en el nombre del Señor Jesucristo, según lo que enseña el Nuevo Testamento, es una iglesia, no un grupo pequeño. Ah, no, porque nosotros nos enseñaron que, bueno, tenemos aquí hermanitos, 5 o 10, somos un pequeño grupo que está reuniéndose para que después venga una filial y luego después hagamos un edificio y venga la iglesia. No, ¿verdad? Eso no está diciendo ahí el texto. Miren, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto, 2 o 3. Porque después se van a agarrar conmigo y van a decir, no, tú estás atacando la iglesia, tú estás atacando a la niña a los ojos de Dios. Yo no estoy atacando a nadie, estoy dando mi opinión con respecto a este texto y con respecto a lo que es iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, si quieren negársela con alguien, vayan con los apóstoles, vayan con Jesucristo y vayan con toda la iglesia primitiva. Con ellas tengan el problema. Conmigo no. Y si quieren dar piedrazos, pueden hacerlo, pero vayan ellos primero y ellos les van a informar mejor. Luego de esta presentación van a haber preguntas, pero eso es importante para que podamos investigar. Están temblando los fundamentos, ¿no? Están temblando un poquito. Van a temblar un poquito más. ¿Cuándo cambió todo? ¿Y quién fue el impulsor de que la iglesia vuelva al pacto? Templos para al viejo pacto, templos para adoración. ¿Cuándo habrá comenzado todo? Vamos allá. El impulsor de la construcción de templos como iglesias. ¿Quién fue este hombre y cómo corrompió el movimiento cristiano primitivo? Vamos a ver. ¿Les parece? Templos paganos cambiados a cristianos. Estos son unas imágenes de los primeros templos cristianos del siglo IV y V, construidos por el emperador Constantino. ¿Quién es Constantino? Constantino era un emperador romano que en el año 300 en adelante, en una de sus batallas, tiene una supuesta visión en la que ve una cruz y le dice, con esto vencerás. Y entonces en su ejército empezó con la mancha de sangre de sus víctimas en esa batalla, puso una cruz en esos escudos de sus soldados y supuestamente venció en ese nombre. Se utilizó el elemento de tortura que utilizaban ellos como algo sacrosanto. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo habla de la cruz de Cristo, no habla del elemento, sino de la persona de Cristo crucificada y lo que hizo en esa cruz. En ese sentido, la cruz no era un amuleto, sino era una historia de lo que le pasó a un ser humano que dio la vida por el mundo. ¿Sí? Y ahí comenzó a darse esta historia del emperador Constantino Romano, que se convirtió al cristianismo. Se convirtió al cristianismo. Aunque muchos eruditos creen que no se convirtió, sino que era una fachada. Y vamos a ver por qué. Esto que está acá es otra ruina de un templo cristiano del siglo V. Esto es otro, que está en un museo, allá en Italia. No, creo que es en Francia. Pero como sabemos que el Imperio Romano abarcaba muchas provincias o muchos países, en esa época no estaban delimitados como países, sino en un imperio, ¿no? Imperio del norte, el sur, el este y demás. Estos, hermanos, esto es un bautisterio, lo que está acá. Esto es un bautisterio, lo que llamamos para lo que se usan lo que es las ceremonias bautismales. Muy bien. De las iglesias en casas a las catedrales de santos. Los primeros cristianos creyentes que creyeron, presten atención, creyeron que Jesús es la misma presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús personificó a la Shekinah. Cristo era la realidad de la sombra de la Shekinah, pero diferente a la actitud de la Shekinah. Porque ellos creían que la Shekinah era la presencia de Dios y demás, y que destruía el que no era, lo que no se arrepentía, no se convertía, lo mataba. Bueno, acá hay algo interesante. Les desafío a que vayan al libro de Amós 5 y lo estudien completo y van a ver que no era el deseo de Dios ofrecer sacrificios, que le ofrezcan a sacrificios, perdón, durante 40 años.
sino que pasa es que no nos han contado la película completa. Acá arriba les voy a dejar una invitación de un link de una serie o de un primer video de la serie Moisés y el dedo de Dios. Fue presentada por el pastor Oscar Sande. Está muy interesante, se la recomiendo que la vean. Así que acá aquí, o quizá en la descripción del video, quizá lo voy a dejar, en la descripción de este video, voy a dejar el primer video para que vayan directamente a la serie y después vean los 4 videos. Son 4 videos de que el pastor Oscar Sande está exponiendo este tema muy interesante. Muy bien, sigan. Ellos creyeron que el cuerpo de Cristo, la iglesia, constituye el templo. Miren lo que creían ellos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él hizo algunas declaraciones negativas en cuanto al templo judío. La mayor era que el templo será destruido. Mientras Jesús señaló al templo que existió en el sentido arquitectural, Él realmente estuvo hablando de su propio cuerpo. Jesús dijo que después de la destrucción del templo, Él lo levantaría nuevamente dentro de 3 días. Él estuvo refiriéndose al templo real, la iglesia, la cual Él levantó en sí mismo en el 3er día. Esteban también habló negativamente en cuanto al templo. Ambos, Jesús y Esteban, fueron acusados del mismo crimen. Perdón, acá hay la mala traducción dice, en vez del crimen, la crimen, pero es un error solamente. Hablando contra el templo. Mateo 14, 58. Hechos 6, 13, 14. Juan 2, 19 al 21. Notablemente, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, cuando Jesús murió. Mateo 27, 50 y 51. Desde que Cristo resucitó, nosotros, presten atención hermanos, desde que Cristo resucitó, nosotros, los cristianos, hemos llegado a ser el templo de Dios. Por eso, el Nuevo Testamento reserva la palabra iglesia, eclesia, como el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? La Biblia nunca emplea esta palabra para referirse a un lugar o ningún edificio. El acto de Jesús limpiando el templo significaba que la adoración del templo del judaísmo iba a ser repuesto con él mismo. Ya no van a adorar en un templo, ya no van a adorar en este lugar, sino van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque ustedes van a ser el templo en el que el Espíritu de Dios va a habitar. Y sigue diciendo, Él sería adorado en espíritu y en realidad. Juan 2, 12 al 22. Con la venida de Jesús, el Padre no sería adorado en una montaña o en un templo. Él sería adorado en espíritu y en realidad. Los primeros cristianos creyeron que la iglesia, la comunidad de creyentes era el templo y que la adoración no fue ubicada, especialmente ni extraída de la totalidad de la vida. Por lo tanto, en sus mentes no existía la idea de un lugar santo. El lugar santo de los cristianos es tan omnipresente como el Señor ascendido, o sea, Jesucristo. La adoración no es algo que sucede en tal lugar, en tal momento, perdón. Es un estilo de vida. ¡Wow! Esta fuente está en J.G. Davis, en el libro El uso secular de edificios eclesiásticos, publicado en Nueva York en el año 1968, en la página 3 al 4. Esa es la fuente que hemos traído acá, que está en otro libro que vamos a citar después. Cuando el cristianismo nació, esta fue la única religión en la tierra que no poseía objetos sagrados, ni personas sagradas, como sacerdotes, pastores y demás, y ningún espacios sagrados, aunque este fue rodeado por las sinagogas judías y los templos paganos. Los primeros cristianos, dice, los primeros cristianos, ¿qué pasó? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice? Fueron las únicas personas religiosas Siga, en la tierra que no edificaron templos sagrados de adoración. Wow. Amén. Puede seguir. La fe cristiana nació en los hogares,
en los patios, por los caminos y en las salas. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento!, ¿no? Que los primeros cristianos no tenían templo. Así es. ¿Por qué eran el templo? Gracias, hermano. Durante los primeros 3 siglos, los cristianos no tuvieron unos edificios especiales, como dijo un erudito de la época cristiana. El cristianismo conquistó el Imperio Romano. El cristianismo que conquistó el Imperio Romano era esencialmente un movimiento hogareño. Algunos han dicho que el reunirse en casa se debía a la fuerza y a la posición. Eso no era la verdad. Era una selección consciente de su propia parte, una estrategia en realidad. Mientras las congregaciones se aumentaron en tamaño, ellas empezaron a remodelar sus casas para acomodar los numerosos crecientes. Uno de los descubrimientos sobresalientes de la arqueología de la casa de Dura, europeas, que son las casas de esa época, era en la Siria moderna. Esta es la más temprana casa de reuniones cristianas que se ha identificado. ¡Wow! Miren cómo sigue. La más antigua que se ha identificado. Y dice, era un hogar privado sencillo, remodelado para acomodar a los cristianos durante sus reuniones alrededor del año 232 después de Cristo. La casa por Duras europeas era esencialmente una casa donde se había quitado la pared entre 2 cuartos para crear una sala grande. Con la remodelación, la casa pudo alojar aproximadamente unas 70 personas. Las casas remodeladas como las de Duras europeas no se puede clasificar como edificios de iglesias. Eran simplemente unas casas restauradas para acomodar asambleas más grandes. Y sigue diciendo, a ver, aquí abajo, asambleas más grandes. Además, estas casas jamás fueron llamadas templos. ¡Wow! El término que utilizaron los paganos y los judíos en cuanto a sus espacios sagrados. Ahí que está escalofriante un poquito, ¿no? Los cristianos no llamaron sus edificios templos hasta el siglo XV. ¡Wow! Sigamos. La creación de los espacios sagrados y objetos. En los años tardíos del siglo II y III ocurrió un cambio. Los cristianos empezaron a adoptar las costumbres paganas de reverenciar a los muertos. Su enfoque era el recuerdo de los mártires. Entonces ahí iniciaron las oraciones por los santos, más adelante como oraron a ellos. Este es sacado de un libro que se llama A Predicar o No Predicar, en la página 25, también sacado del libro Adoración y Evangelismo en la Precristiandad, de la Universidad de Oxford, de un estudio litúrgico hecho en el año 1995, en la página 5 del mismo libro. Los cristianos cogieron la práctica, o sea, tomaron la práctica de los paganos de tener comidas en honra de los muertos. El funeral cristiano y el canto fúnebre salieron directamente del paganismo. Qué escalofriante, ¿no? La práctica de los paganos de tener comidas en honra de los muertos y funeral cristiano y canto fúnebre salieron directamente del paganismo del siglo III. O sea, a partir del siglo III comenzó un poco la tergiversación y la corrupción. Los cristianos del tercer siglo tuvieron 2 lugares para convocarse: sus casas privadas y el cementerio. Ellos se reunieron en el cementerio porque ellos deseaban estar cerca de sus hermanos muertos. Ellos creyeron que al compartir una cena con un mártir en el cementerio se podía honrarle y adorar a Dios en su presencia. Música y adoración en la antigüedad, está sacado de ese libro, esta cita, Pagana y Cristiana, página 162-168, escrito por David Bedford, el diccionario de tempranas creencias. Siendo que los cuerpos de los mártires santos, reposaron allí, se empezó a ver las sepulturas cristianas
como espacios santos. Entonces los cristianos empezaron a construir pequeños monumentos sobre los espacios, especialmente sobre las tumbas de los santos famosos. También en Roma, los cristianos empezaron a decorar las catacumbas, cementerios subterráneos, con símbolos cristianos. Así el arte llegó a asociarse con los espacios sagrados. Esto comenzó desde lo que es la incursión del paganismo griego, todavía no el romano. En el siglo II y III empezaron los griegos a definir las creencias de los cristianos, se empezó a contaminar la fe cristiana, empezando a definir a Dios. Empezaron a definir a Dios, no a relacionarse con Dios, sino a definirlo como una teoría, porque ellos filosofaban mucho, ¿no? Eso fue en el periodo de Clemente de Alejandría, en el año 150 al 215 después de Cristo. Perdón. Bueno, sigamos. ¿Qué pasó después? Era uno de los primeros cristianos que recomendó el uso de artes visuales en la adoración. Entre paréntesis, la cruz, como una referencia artística de la muerte de Cristo, no se encuentra previa al tiempo de Constantino. O sea que después de Constantino se empieza a usar la cruz en los edificios, o los templos, ¿no? El crucifijo, o una representación artística del Salvador pegado a la cruz, apareció en el siglo V, o sea, mucho después de Constantino. La costumbre de hacer la señal de la cruz con la mano, o sea, esta, ¿comenzó cuándo? Con las manos de una, empezó en el siglo II, alrededor del siglo II. Los cristianos empezaron a venerar los huesos de los santos, estimándolos santos y sagrados. Eventualmente esto dio origen a coleccionar las reliquias. La reverencia de los muertos era la fuerza mayor de formar comunidades en el Imperio Romano. Ahora los cristianos estuvieron absorbiéndolo en su propia fe. La creación sigue con la creación de los espacios sagrados y objetos. En el tardío siglo II hubo un cambio en cómo se veía la cena del Señor. O sea, la Santa Cena que le llaman hoy, ¿no? La cena se fue de una comida completa a una ceremonia estilista llamada comunión. Comunión santa. Al principio del siglo IV, esta tendencia llegó a ser ridícula. La copa y el pan ya se veían como algo que produjo un asombro, un pavor y un misterio. Eso llegó al punto donde las iglesias en Oriente colocaron un toldo sobre la mesa del altar, o la mesa de la Santa Cena. Miren dónde viene el mantelito de la Santa Cena, la cual contenía el pan y la copa. En el siglo VI se puso barandilla sobre la mesa. Esto significaba la mesa del altar que era santa, la mesa del altar era santa. O sea, no podían tocar la mesa lo que eran solamente los curas o los que oficiaban el rito de la comunión. Los demás no podían tocarla porque era pecado. Uy, esto se está poniendo bueno. Esto se está poniendo bueno. A ver, ¿qué dice después? En el siglo... yo lo leí eso. Entonces, mira, persona santa. En el siglo VI se puso barandilla sobre la mesa. Esto significaba que la mesa del altar era santa. Y solamente pudo ser administrada por personas santas. Los cleros. Así, por el tercer siglo, los cristianos no solamente tenían espacios sagrados, sino también objetos sagrados también. Pronto desarrollarían un sacerdocio sagrado también. Con todo esto, los cristianos de los siglos II y III empezaron a asimilar el pensamiento mágico que caracterizó el de los paganos. Todos estos factores prepararon el terreno cristiano para que el hombre sea responsable por la construcción de edificios eclesiásticos. Esta fuente la saqué del libro Paganismo Cristiano, los autores Frank Viola y George Barna, de la página 49 al 51. Y dichas citas voy a seguir citando de este libro. El programa de construcción de Constantino. Esto también está en Paganismo Cristiano. La historia de Constantino, del 285 al 337 después de Cristo,
cumple una página oscura en la historia del cristianismo, el inicio de construcción de los edificios eclesiásticos. La historia es asombrosa. Antes de aparecer Constantino, el ambiente estuvo favorable para los cristianos escaparan de sus estados despreciados y de la minoría. La tentación de ser aceptado fue demasiado fuerte para resistirla, y por consiguiente el ímpetu o estímulo de Constantino empezó a meterse. En el año 312, Constantino llegó a ser el César del Imperio Occidental. Por el año 324, él llegó a ser el emperador de todo el Imperio Romano. Un poquito después, él empezó a pedir la construcción de iglesias, entre comillas, edificios eclesiásticos en realidad. Él lo hizo para ganar la popularidad y ser aceptado por el cristianismo. Si los cristianos tuvieran sus propios edificios sagrados, como tenían los judíos y los paganos, la fe de ellos sería considerada legítima en el imperio. Es importante entender la resolución mental de Constantino, o sea, el plan mental de Constantino, porque era la matriz que dio a luz al edificio de la iglesia. El pensamiento de Constantino fue dominado por superstición y magia pagana. Aún después de ser el emperador, él permitió la instituciones paganas a quedar como antes. O sea que él, del paganismo lo hizo cristianismo, ¿no? Posiciones sacerdotales, colegio de pontífices, vírgenes y vestales y el título de pontífices máximos, o sea, del papado, ¿no? El jefe de los sacerdotes paganos. De ahí viene todo, del paganismo. De ahí viene el pastor, el obispo y todo lo demás. Todo eso viene del paganismo. Monseñor Luis Duchens es el que escribió esta cita. Se encuentra en la temprana historia de la Iglesia cristiana, de su fundación al fin del siglo V. Esto fue publicado en Londres en el año 1912. Y esto se ha sacado de la página de ese libro, del 49 de la 50. Y el señor Smith también colaboró en esta cita en el libro De Cristo a Constantino, de Downer Grover University Press, es la casa publicadora, en el año 1973. Después sigue. Después de la conversión de Constantino, nunca abandonó la adoración del sol. Aunque Constantino se convirtió al cristianismo, nunca abandonó la adoración del sol. Él mantuvo los cuños del sol en la moneda. Él construyó una estatua del dios Sol, la cual llevó su propia imagen en el foro de Constantinopla, su nueva capital. Constantino también construyó una estatua de la madre de la diosa Cibeles. Esa diosa Cibeles era la que después llamaron la Virgen María. Uy, está duro esto. Aunque él la presentó en una posición de oración cristiana. Los historiadores siguen debatiendo si Constantino era un cristiano genuino o no. El hecho de que se ha reportado que él dio las órdenes de ejecución en cuanto a su hijo mayor, se mandó matar a su hijo mayor, y su sobrino y su cuñado. Queriendo cristiano, mandaba a matar gente. No sirve esta evidencia para fortalecer su expediente respecto a su conversión. Pero aquí no vamos a probar ese nervio más profundo. En el año 321 después de Cristo, Constantino decretó el domingo como día de descanso, un día feriado. Pareciera que la intención de Constantino era honrar a la diosa Mitras, al dios Sol, que era el dios Mitras, el sol invencible. Él describió el domingo como el día del sol, para demostrar su afinidad con la adoración del sol un poco más. Las excavaciones de San Pedro de Roma descubrieron un mosaico de Cristo como el sol invencible. O sea que era la imagen del dios sol, pero disfrazado de Cristo. Qué terrible, ¿no? Parecería que Constantino pensó que el sol invencible, un dios pagano, y Cristo eran algo compatibles. Esto lo escribió justo L. González, La historia del cristianismo, y Peabody en Prince Press del 1999. Sigo citando otros autores. También se reconoce a Constantino por introducir a la fe cristiana la idea de un sitio santo, el cual fue basado en el modelo del relicario pagano, por la aureola de los sagrados. No sé si sabían, pero la aureola también viene del paganismo. Eso que hay las estatuas de los santos, en las iglesias
populares católicas y la Virgen María y Jesús, esa aureola viene del paganismo, significa la iluminación del Dios Sol sobre cada ser humano, por si no sabían. Por la aureola de lo sagrado que los cristianos del IV siglo dieron a Palestina. Este llegó a ser conocido como la Tierra Santa, alrededor del VI siglo. Es interesante que el nombre de sus iglesias con los nombres de los santos, y él nombró, o sea, bautizó los nombres de sus iglesias con los nombres de los santos. ¿Bien? Se le puso nombre de los dioses, pero le dijeron después que eran santos. ¿Sí? Uy. ¿Dónde me quedé? Es interesante que él nombró sus iglesias con los nombres de los santos, igual como los paganos nombraron sus templos en honor a sus dioses. Él construyó sus primeras iglesias sobre los cementerios donde los cristianos honraron los santos muertos. O sea, que sus iglesias, sus edificios, estaban construidos en cimientos de muertos y cadáveres cristianos. Eso me parece burla, no me parece algo muy lindo que arriba de los los valientes mártires se construyeron estos edificios paganos disfrazados de cristianos. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, quiere decir, él las construyó sobre los cuerpos de los santos muertos. ¿Por qué? Porque desde por lo menos un siglo antes, los cementerios de los santos fueron considerados espacios santos. Esto también está sacado de la página 51-54 del libro de Paganismo Cristiano. Explorando los primeros edificios de las iglesias. El hecho de que el edificio fue considerado sagrado, los individuos necesitaban pasar por un título pasar por un ritual, de purificación antes de entrar. O sea que antes de entrar al templo o al edificio había que lavarse las manos. Es el rito de purificación, viene del judaísmo también y del paganismo. Los edificios de Constantino fueron espaciosos y magníficos, considerados dignos de un emperador. O sea que eran cubiertos con mármol, con piedra granito, con plata, con hierro, espampanante. ¿Les suena algún edificio así lujoso que tengan alguna iglesia o denominación? Bueno, de ahí viene acá este ejemplo. Fueron tan espléndidos que sus paganos contemporáneos observaron que estos edificios gigantescos imitaron la estructura de los templos paganos. Esto no es ninguna sorpresa. Miren lo que sigue diciendo acá. Esto no es ninguna sorpresa. Constantino decoraba abundantemente los nuevos edificios con el arte pagano. Los edificios de las iglesias construidas por Constantino diseñados exactamente según el modelo de la basílica. La basílica fue el edificio gubernamental más común y fue diseñado según el estilo de los templos paganos. Las basílicas sirvieron la misma función que los auditorios, para ninfos también se llaman, de colegios de hoy. Eran bonísimas, o sea, eran bellas. Para sentar la gente pasiva, dócil, que presencie un evento o un programa. Esta fue una de las razones por la cual Constantino escogió el modelo de basílica. O sea, que había gente que se miraban las cabezas sentados y adelante había alguien que hablaba. Y era el espectáculo de la estrella, digamos, que daba la misa o daba el culto y demás. Y nadie tenía que estar todos callados, nadie podía hablar. Era pecado hablar. Si tú hablabas, te sacaban, porque no estaba permitido hablar. Y bueno, igual como los templos de los griegos, perdón, no me quedé, basílicas fueron diseñadas de tal manera, ya, exploremos la basílica cristiana por dentro. Era una duplicación exacta de la basílica romana que utilizaron los magistrados y los oficiales romanos. Las basílicas cristianas poseían una plataforma, para que suban a la plataforma, elevada donde los clérigos ministraron. Las plataformas tenían una elevación de varias gradas. También hubo una baranda que separaba a los cleros de los laicos. Los cleros, hermanos y amigos, eran los que tenían conocimiento. Y los laicos eran los ignorantes y estúpidos. Así se les decía, perdón la expresión. Los ignorantes que no conocían de la Biblia tenían que aprender de los cleros, de los sacerdotes. No podían estudiar la Biblia porque no la entendían, porque estaba en otro idioma y no la entendían. Eso eran.
Los ignorantes eran los laicos, para que sepan. Los hermanos laicos que hoy se llaman laicos cristianos, de ahí viene el término. No le estoy llamando que son ignorantes, porque muchos laicos son muy estudiosos del día de hoy y saben muchísimo y tienen mucha sabiduría. Pero qué triste que ese nombre que se bautizó para el laico es ignorante o estúpido. Los que no saben. La plataforma tenía, y sigue diciendo, también hubo una baranda que separaba a los credos de los laicos. Esto está en la página 56 al 58 del libro Paganismo Cristiano también. Y acá viene lo que ustedes no esperaban y yo tampoco. Otro aporte de Constantino al cristianismo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Quién puede hablar? Puede decir lo que quiera. ¿Qué es? Una cruz con Jesús. Una cruz, sí, pero adentro ¿qué hay? Yo veo una imagen de Cristo. Ajá. Bueno, esta hermana Serafina es un bautisterio del siglo. Ah, ya, Acá se metía sí, agua, acá se metían los primeros conversos de la iglesia cristiana del siglo IV. Gracias por su aporte. Los batisterios tenían preferentemente forma circular o octogonal, reminiscencia, según algunos de los ninfeos paganos. O sea, se basaban en de la cultura pagana distintas deidades, se llaman ninfeos. O mejor expresión de un vestusto, simbolismo cristiano. Y se distinguen por una rica decoración simbólica alusiva a los misterios del bautismo. Y acá dice, en el siglo IV se constata una liturgia bautismal bien determinada y la construcción de estructuras y bautismales, fuentes y batisterios o bautisterios. La fuente bautismal tiene una forma simbólica, tumba y madre. ¿Por qué tumba y madre? Bueno, tumba porque morían a su vida anterior y se hacían uno, o sea, supuestamente con Cristo, ¿no? Pero en realidad ese Cristo era el Dios Sol, porque la estatua era del Dios Sol, que era el Dios invencible. Entonces, ahí pudieron darse cuenta que se contaminó hasta la forma de bautizar a los conversos. ¿Y saben qué? Este bautisterio le daba la luz del sol, para que el Dios Sol llene la vida de esa persona, porque era muy devoto del sol, Constantino. Otro ejemplo. Este, hermano, es un edificio gigantesco. Dentro de ese edificio estaba esto. Tanto dinero, tanta cosa para un edificio para que solamente esté esto. No había banca, no había nada. Bueno, acá voy a leer lo que dice. Esto está sacado de la fuente. Esta está la fuente para que puedan buscarlo. Es Valuito Adelente, está en italiano, donde sale la forma artística de lo que son los bautisterios. Hay un montón de ejemplos de bautisterios. Dice, a ver si lo puedo leer aquí. El neófito, o sea, que era bautizado, recibido en el bautismo, era llevado del atrio, o sea, de donde estaba ahí saliendo de las aguas, a la congregación reunida en el espacio adyacente. Pero cuando el atrio se convirtió meramente en el vestíbulo de la basílica, siendo además una sala abierta, se construyeron edificaciones ya en el siglo IV, exclusivamente para la administración de bautismo. Griego, batisterio, potisteria, latín, fonteras, fontes. Y acá abajo dice también algo más. Acá hay algo muy interesante. Dice, se construyeron un edificio aparte de la iglesia. Este edificio estaba fuera del edificio de la iglesia. Estaba afuera. Salían de acá y se dirigían a otro edificio que estaba al lado. Se construyeron un edificio aparte de la iglesia en la época del emperador romano Constantino, 306 al 337. Preferiblemente frente a su puerta principal, hasta el siglo VI. Solo las catedrales tenían batisterios y son ya raros encontrarlos así a partir del siglo VI. En cambio, se dispusieron como capillas, en todas las parroquias a partir de dicho siglo. Esto era el bautisterio, hermanos, el antiguo. Era un edificio que adentro estaba el bautisterio. Y esto le va a sorprender más. Este bautisterio que está acá, este es un bautisterio, está ahí, está debajo de un cementerio. ¿Por qué? Miren. Mausoleo de la Santa Constanza en Roma del siglo
IV, erigido por el emperador Constantino para albergar los restos de su hija, Constanza, que era una princesa cristiana. Responde al modelo de edificio centralizado, alternativa o basílica, que fue utilizado para batisterios o mausoleos, matrilias, restos sepulturas, significa eso, y que debían sus plantas estar circulares o en forma de polígono, la necesidad de hacer accesibles al objeto o persona venerada. Y miren, hermanos, miren esto. Esto es una ruina del templo al dios Júpiter y el bautisterio a los dioses que luego Constantino lo utilizó para el cristianismo del siglo IV. Esto era dedicado a los dioses paganos. Esto era dedicado a los dioses paganos, hermanos. Esto era dedicado al sol, a Júpiter, a muchos dioses. Pero luego, con el tiempo, por tradición, se fue implementando en el protestantismo y en las iglesias cristianas. Es triste, pero es la realidad. Eso no nos han ocultado, quizás por ignorancia, quizás no nos han sabido. No vamos a echar culpa a nadie. Por ignorancia no lo supimos. Pero hermanos, la buena noticia es esta. Así era la forma de bautismo de la iglesia apostólica. No había un credo que creer, no había un voto bautismal, sino solamente había una pregunta. Este es el etíope y este es Felipe. Hechos 8:36 a 38. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, pues puedes hacerlo, respondió. Y él dijo: creo, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Ambos descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. No hay que aceptar un manual de creencias, no hay que aceptar un credo, no hay que aceptar un voto bautismal, solamente aceptar a Cristo y punto. No, pero no, solamente creer no basta, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque ellos no tienen amor, porque ellos no conocen el verdadero carácter de papito, por eso tiemblan. Pero escrito está, hay que obedecer los mandamientos de Dios para poder ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Guardar los mandamientos significa atesorar en tu corazón la ley de amor de Dios que Él va a cumplir en ti. Eso es. Si quieren saber un poco más de qué es lo que es guardar los mandamientos, tenemos varios temas en el canal. Uno es el reposo de Dios, de la serie de Génesis, y otro también tenemos lo que es, si no me equivoco, está en la serie de Jesús, nuestro intérprete para historias bíblicas, en la serie de, no me acuerdo muy bien ahora, creo que Moisés también, hablaba un poco acerca de los mandamientos. Así que, muy bien, acá sabemos cómo bautizaba la iglesia primitiva. Aquí hay una pregunta. Muy bien, después vamos a leer las preguntas. Muy bien. Para más información, les quiero hacer publicidad. Recomiendo leer este libro. El paganismo en tu cristianismo, en español, o Paganismo cristiano, por Frank Viola y George Barna. Eso lo dejo por aquí y seguimos avanzando. Paganismo en tu cristianismo. Lo pueden conseguir en PDF, está en Amazon, en formato Kindle y también en pasta. No está muy caro, así que, y de paso, les digo cómo llegué a este libro. Lo recomienda el pastor Miguel Ángel Núñez. Así que es una buena literatura para poder instruirnos un poquito más. Muy bien. Llegamos a una pregunta que muchos se han hecho y se han preguntado, ¿no? Que es acerca del Señor Jesús. Y entonces, ¿por qué Jesucristo fue a la sinagoga los sábados y al templo? El Jesús Lego, muy conocido por algunos, yendo para el templo. Es muy tierno este Jesús. Muy bien. ¿Quieren saber la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Vamos allá. Según su costumbre, se levantó a leer.
Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y como era su costumbre, la palabra costumbre en el griego es G, la referencia Strong es G 1485. ¿Y qué dice acá, hermanos y hermanas? Según su tradición, disfraz o estrategia. Me gusta porque dice estrategia, pueden ver por qué. Entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Esa misma estrategia, esa misma tradición, le ayudó a testificar a Jesús, le ayudó a compartir el evangelio, le ayudó a llegar a los judíos con el mensaje de amor de Dios. No iba religiosamente todos los días al templo a adorar a Dios, sino que era su costumbre en realidad es su tradición, llegar a compartir al Dios de amor. No sé cuántos sabían esto. Yo es la primera vez que haciendo este tema lo descubrí. Su tradición. O sea, que Jesús defiende la tradición. No, hermano, Jesús no defiende la tradición. Era necesario en ese momento, hasta que terminó su ministerio. Ya después no había más tradición. Todo quedó obsoleto. Ya se había predicado el evangelio. ¿Bien? Muy bien. Jesucristo utilizaba todo tipo de ocasiones y situaciones Amén. para llevar buenas noticias, el evangelio, a un pueblo que estaba en tinieblas. A un pueblo que estaba en tinieblas. ¿Y qué más? Y al mundo entero. Al mundo entero. Todo era, ¿qué cosa? Una oportunidad. Una oportunidad para liberar a la gente de las cargas y tradiciones que tenían en su mente. Por eso, él fue a las sinagogas e incluso al templo, pero no para adorar a Dios, sino para anunciar el evangelio. Así es. Simple y llanamente así. Y ahora veremos una pregunta para reflexionar. ¿Deben los cristianos, al descubrir todo esto, seguir en el sistema de adoración y culto creado por Constantino, siguiendo las santas tradiciones y yendo a los edificios y participando de sus programas? Amigos, hermanos, hermanas, yo no voy a dar la respuesta. Queda conciencia de cada uno con el Señor, con el Espíritu Santo. Yo he decidido, por el momento, no hacerlo. Pero no me siento en vergüenza o me siento mal si voy de visita alguna vez a un edificio para compartir con la familia que están dentro de ese edificio y que tienen por costumbre o tradición reunirse ahí, pero con el objetivo de compartir con ellos. No para ir a debatir, a pelear, no, solamente compartir. Así como hacían los primeros cristianos. Predicaban el evangelio a su comunidad de judía y llevaban el evangelio. Es una oportunidad nomás. Tómalo como una oportunidad. Pero si te echan, bueno, ya está. Eres libre ya, eres libre en Cristo ya. Te estás reuniendo acá a través de este medio, te puedes reunir en la casa de alguien. No es necesario que lo hagas. No vayas religiosamente, no vayas religiosamente. Ve de vez en cuando, como si fueras a un lugar a pasear, no sé. Pero comparte a Cristo, comparte las buenas noticias. Porque ellos también desean compartir esas buenas noticias. ¿Deseas compartir esas buenas noticias con ellos? Hazlo. Hazlo. Pero no estás obligado, hermano. Ya no estamos en el viejo pacto. Pero si no quieres ir más, tampoco no lo hagas. Como digo, es mi opinión, pero si quieres una respuesta, que el Señor te la dé. Es a conciencia tuya. ¿Bien? Esa conciencia tuya. Y estamos llegando al final. Sorpresa. 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 ¿Para quién? Sorpresa para quién, hermanos. Para los que son exclusivistas.
para los que son exclusivistas. Esto, mis queridos hermanos, es una pintura hallada en las catacumbas en Roma, antes del siglo III. Esta es una pintura de la parábola de la oveja perdida. El pastor que tiene hermanos en sus hombros. ¿Qué tiene hermanos en sus hombros? Una cabra. Sí. Tiene una cabra. Tiene una cabra en sus hombros. Y debajo de sus pies están las ovejas y otra cabrita. ¿Por qué el pastor tiene una cabra? Porque Dios es Padre de todos. Él no está para condenar a sus hijos, sino para salvarlos, para llevarlos al conocimiento de su carácter, para que ellos no se sientan condenados, para liberarlos de las cargas que le ha impuesto una religión, una denominación, un sistema de creencias que les ayudará para seguir esclavos. Pero Cristo, el pastor de los pastores, el verdadero pastor, el universalista más grande de la historia, si quieren llamarle así, el restauracionista, para mí, restauracionista, más grande de la historia, enseñaba esto, que el pastor ama a sus criaturas, el pastor ama a sus hijos, sean lo que sean. Él es padre, no jefe. Él es amor, no destrucción. Él es el pastor inclusivo. Esa era la doctrina de Jesús y los apóstoles. Que Dios ya perdonó al mundo. Solo quiere salvarlo de su autodestrucción. Acá hay una pintura un poco más borrosa y acá está la sorpresa, ¿no? El evangelio es para todos, no para algunos. Porque Dios desea que todos, creyendo en Él, sean salvos. Sé que te puede ofender, sé que te puedes molestar, pero esa es el evangelio. Esa es la doctrina de Jesús. Jesús no es exclusivista. Jesús es inclusivo. Y Él ama a todos. Porque Él derramó su sangre por todos. La cruz de Cristo no fue un experimento maquiavélico de un Dios todopoderoso, airado, que quería derramamiento de sangre. La cruz fue una evidencia del amor de Dios sufriendo por sus hijos que no lo aceptaron. Diciendo te amo. Diciendo te amo. Porque te ama el Señor. Él te quiere invitar a que camines con Él. No tengas miedo. No tienes que tener cargas. Quítate las cargas. No creas lo que dice una escritora cristiana. No creas lo que dice un pastor que te dice plaga. No lo creas. No me creas a mí. Créele a Cristo. Y si yo te estoy mostrando a Cristo, crea ese testimonio. ¿Sí? Créelo. Quiero que leamos todos juntos este versículo. Además, ¿pueden leerlo conmigo? Además, Hemos
hemos visto con nuestros propios ojos. y Y ahora ahora Damos testimonio de de que el el Padre Padre envió envió a su Hijo a su Hijo para que que fuera el Salvador Salvador del mundo. Amén. Amén. Jesucristo es el Salvador del mundo. Amigo, amiga que me estás escuchando, ya sea que seas ateo, ya sea que seas mormón, testigo de Jehová, adventista, de la denominación que sea, religión que sea, seas budista, seas confucionista, incluso seas agnóstico, incluso aunque seas homosexual, aunque seas lesbiana, lo que seas, o lo que te defina la sociedad, hay esperanza para ti. No está todo perdido. Jesús te ama tanto que te ha liberado, ya te ha perdonado. No te sientas culpable, no te sientas condenado. Jesús es el Salvador y tu Salvador también. Él quiere solamente estar contigo y disfrutar la vida contigo. Él desea que le des la oportunidad para seguirlo y conocerlo más. No es el Dios todopoderoso, destructor y aniquilador de naciones que te han presentado la religión. No es un Dios airado, no es un Dios maquiavélico, no es un Dios sanguinario, no es un Dios sadomasoquista, es un Dios de amor. No es un Dios destructor, es un Dios de amor. Ese es el Dios que predicaba la iglesia primitiva, que amaba a sus enemigos, no los destruía, pero que fue destruida por sus enemigos. Por tanto, amarlos, ellos murieron amando. La característica de un discípulo de Jesús es amar al enemigo. No vayas al templo. Ya eres un templo gracias a Jesucristo. Somos hijos e hijas de Dios y templo del Dios viviente, porque nosotros somos templos de Dios viviente. Y como él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Somos templos Amén. del Dios viviente. Amén. Gloria a No Dios. vayas a uno. Ya eres uno. Y muestra cómo estás. Quiero invitarte, amigo, hermana, hermano que estás por ahí escuchando, que vas a escuchar esta presentación, a que seas un templo del Dios vivo. No tienes que dejar de comer cierta cosa, no tienes que dejar de vestirte de cierta manera, solamente tienes que dejar que Jesucristo te transforme a través del Espíritu Santo. Dile que el Señor Jesús, reciba al Señor Jesús en tu vida. Y Él hará lo siguiente. Él hará el resto. Solamente tienes que creer en Él. Solamente tienes que aceptar lo que Él hizo por ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todo lo de tu casa. Acepta la invitación de Papito Dios para hacer un templo. Para dejar de ir a un edificio, para dejar de participar de un ritual u otro ritual y que te llena de cargas. Solamente compartir en ese lugar y luego irte. Compartir la buena noticia. Bueno, hemos llegado al final de este estudio. Vamos a orar para terminar. Gracias, Papito, por esta gran verdad, dura, desestructurante, quizás un poco atormentadora para algunos, pero liberadora también. Gracias porque a través de Jesucristo ya somos templos. Que tu Espíritu Santo sigue morando en nosotros y que pueda hacer habitación en nosotros para siempre. Gracias, Papito, que podamos dejar de ir a una iglesia y ser iglesia. Gracias, Señor, porque la iglesia somos nosotros, no un edificio. Y gracias, Papito, porque Jesucristo nos ha hecho templos vivientes, donde Él es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Bendice, Señor, a estos amigos, hermanos que nos están escuchando y que nos van a escuchar. Que tu amor los inunde,
que se sientan muy amados y amadas por ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos. Quiero invitar para dentro de unos días, no sabemos si es la próxima semana, pero muy pronto, para el tema número 6 de la serie Estudiamos Juntos, que se llama el tema así: ¿Dios se aleja de la humanidad por el pecado? ¿De verdad Dios odia al pecador? Los esperamos para seguir estudiando juntos en esta serie tan enriquecedora, tanto para mí, para mi esposa y como para ustedes, para el tema número 6 de la serie Estudiemos Juntos. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos. Recuerden, Dios es bueno siempre.